Cuando tenemos un mensaje importante que queremos compartir, necesitamos entender varios conceptos. En primer lugar, que hay una fuente que emite el mensaje. Luego hay un medio a través del cual ese mensaje es transmitido. Y luego hay un receptor que es el que recibe el mensaje que esa fuente quería transmitir. Pero aún así, lo más importante es el contenido del mensaje. Eso es lo más importante. Ahora, evidentemente, para comunicar hay que tener ciertas facilidades. La persona que comunica tiene que tener ciertos elementos que le permitan ser elocuente cuando habla, cuando usa su lenguaje gestual, cuando mira, cuando se refiere a la audiencia, o cuando mira la cámara, o cualquiera de las formas de comunicación que nosotros conocemos hoy, o cuando uno escribe algo. El lenguaje escrito es distinto al lenguaje de la imagen. El lenguaje de la imagen es distinto al lenguaje del sonido. Por eso que la radio como medio es distinta a la televisión. Por eso que los libros son distintos al medio audiovisual. Hay muchas formas en que uno comunica un mensaje. Pero aún así, aún habiendo tantos elementos para comunicar, lo más importante es lo que uno quiere comunicar, el contenido del mensaje. Y cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Cristo, entendemos que lo más valioso de él era el mensaje que trajo, el mensaje que quiso comunicar, el mensaje que quiere comunicar al día de hoy. Lo comunicó de muchas maneras, ¿cierto? En el relato bíblico vemos a Jesús enseñando, vemos a Jesús predicando, que es otra forma de oratoria, una oratoria distinta, ¿cierto? Enseñar es una cosa, predicar es como si uno hiciera un discurso, como discursiar, para decirlo en términos más cercanos, ¿no es cierto? Y también comunicó con su ejemplo, comunicó con el modelo que él compartió a las personas. También vemos a Jesús predicando a multitudes. Le predicó a mucha gente, pero también compartió su intimidad y su familiaridad con un grupo pequeño que él llamó sus discípulos. Él ya tenía muchos seguidores, alrededor de 100 o más, pero él de esos seguidores escogió a 12, que él consideró sus discípulos, para pasar tiempo con ellos. Ese era el objetivo fundamental, porque cuando Jesús comparte con sus discípulos antes de irse de este mundo, lo que a él más le importaba, él le dijo lo siguiente: vayan y hagan discípulos. Y ese elemento es un elemento muy clave para entender este tema de la comunicación del mensaje y lo que uno quiere lograr entregando un contenido. En todo ámbito del saber, en todo el ámbito del conocimiento, el aprender a comunicar lo que uno quiere compartir con las personas es clave. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús hizo uso de cosas muy prácticas que tienen que ver con la física, tienen que ver con la acústica, ¿no es cierto? En muchos momentos Jesús compartía en grupos pequeños, donde la gente se sentaba en el suelo, como es a la usanza de esos lugares, ¿cierto? Y él se mantenía en pie. Y eso es un elemento interesante, porque entonces las personas estaban más abajo de él, lo podían mirar claramente, todos podían visualizarlo a él, y él podía comunicar desde
un lugar un poquito más alto, de tal manera que su voz se podía transmitir con más facilidad. Jesús también utilizó un recurso que aparece mencionado varias veces en el relato bíblico, cuando usaba los lugares altos, es decir, cuando se iba al monte y había mucha gente. En una oportunidad, cuando se relata el milagro de los panes y los peces, ¿cierto? Dice que había 5.000 hombres, 5.000 hombres. El relato da cuenta de los varones, ¿cierto? Pero seguramente habían otras 5.000 mujeres y había jóvenes, niños, así que tiene que haber habido unas 15.000 personas en ese momento formando parte de esa multitud que seguía a Jesús. Y Jesús, hablándole a esa multitud desde un lugar alto. Escogió entonces un monte donde él se posicionaba en el lugar más prominente, y toda la gente se sentaba alrededor, en las faldas, podríamos decir, de esa colina, de ese cerro. Y desde ahí entonces él podía transmitir. Se entiende que físicamente y acústicamente era el lugar más óptimo para transmitir de manera práctica, concreta, el mensaje que él quería compartir. En otra oportunidad, Jesús escogía las playas, estar cerca del mar. El mar tiene una particularidad, o los espejos de agua tienen una particularidad. Y en una oportunidad dice que Jesús se subió a una barca y se internó un poquito en el mar. Y desde ahí habló. Ahora es interesante como concepto físico que lo que sucedía es lo siguiente, que todos hemos sido testigos de estar sentados en la playa y ver un bote o algún elemento como ese internado más adentro, y escuchar incluso la conversación que tienen las personas en ese bote. ¿Por qué sucede eso? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero sucede porque el sonido se refleja en el agua, es decir, golpea en el agua y se transmite, se proyecta hacia la playa de una manera más fácil. Entonces, Jesús escogió estos elementos, como los que he mencionado, incluyendo porque era importante poder transmitir el mensaje y que ese mensaje llegara a todas las personas que lo escuchaban de manera correcta y de manera óptima. Jesús usó esos elementos. Ahora, nosotros entendemos que en el caso de Jesús era su voz, el medio, ¿cierto? Que el aire, básicamente, y la gente que lo escuchaba. Hoy día se ha agregado un elemento más, porque no solo tú puedes compartir el mensaje de manera presencial, sino que también puedes transmitirlo a través de los medios de comunicación hoy día, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través del streaming y un montón de otros elementos, a través de las transmisiones telemáticas, de las videoconferencias. Es decir, se han multiplicado los elementos con los que uno cuenta para transmitir este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la iglesia? ¿Qué es lo que sucedió en general? Que la iglesia está adquiriendo estos elementos tecnológicos que le permiten transmitir de mejor manera el mensaje, facilitarle la capacidad de llegar con el mensaje a mayor cantidad de gente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y aquí está el elemento más clave de todo esto, en que nunca hay que dejar de darle el valor que tiene al contenido de lo que uno comunica. No es más importante los elementos a través de los cuales uno lo comunica. Eso no es lo más importante. Yo puedo gastarme millones teniendo los mejores micrófonos, los mejores parlantes, las mejores cámaras de video, los mejores elementos para transmitir. Puedo tener un contrato millonario con algún cliente de streaming que me permite llegar a muchos lugares. Puedo tener, qué sé yo, mucha gente que me sigue en los distintos programas o aplicaciones, lo que sea, pero
no puedo dejar de considerar que lo que más importa es el contenido del mensaje. Entonces, hay muchos lugares donde se ha privilegiado tener los mejores equipos, qué sé yo, los mejores micrófonos, parlantes, todo, qué sé yo, pero no siempre se han preocupado de mejorar la forma o el contenido. Se ha descuidado el contenido pensando que todo lo que yo pueda transmitir, como lo puedo transmitir con facilidad, con todos los elementos tecnológicos con los que cuento, entonces eso es lo que importa. Y lo que importa no es eso. Lo que importa, siempre va a seguir importando, es que el mensaje que yo transmita sea de la mejor calidad. Que yo ponga énfasis más en el contenido del mensaje que en el medio a través del cual yo lo quiero comunicar.